Analizará Asamblea Nacional proyectos de leyes vinculados a la protección de la creación artística y el patrimonio cultural. Presentarán en el Museo Nacional de Bellas Artes catálogo de la exposición Sigmar Polk, música de una fuente desconocida. Cierra temporada de teatro latinoamericano y caribeño Mayo Teatral, en la que participaron reconocidos artistas del continente. Saludos desde La Habana. Es viernes 13 de mayo de 2022 y abrimos la última emisión de la semana del noticiero cultural de la televisión cubana. Mañana iniciará en el Palacio de Convenciones de la capital cubana la quinta sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 9ª legislatura, previo a la sesión de nuestro máximo órgano legislativo. Su Comisión Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente debatió hoy, como parte de su agenda de trabajo, 2 de los proyectos de leyes vinculados a la cultura que serán sometidos a aprobación del plenario. Sobre el contenido de ambos, este noticiero ha ofrecido amplia información durante todo el proceso de consulta popular. En el inicio de esta emisión, la periodista Claudia Lugo nos acerca la trascendencia de estas leyes desde la visión de escritores, artistas y especialistas de las instituciones culturales. La Constitución de la República estipula en sus artículos 32 y 62 el reconocimiento a las personas de los derechos derivados de la creación intelectual, conforme a la ley y tratados internacionales. Con la actualización de la política para el perfeccionamiento del sistema de derecho de autor y otros derechos de naturaleza similar, aprobada por el Consejo de Ministros en abril de 2020, se desarrolló este proyecto de ley de derecho de autor y del intérprete, que también circuló con el nombre del Sistema de Protección de la Creación Literaria y Artística. El desarrollo del proyecto fue coordinado por el Centro Nacional de Derecho de Autor y contó con la participación de diversos especialistas. Además, se ampliaron las observaciones de representantes de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la Unión de Periodistas de Cuba y la Asociación Hermanos Saiz, entre otras organizaciones. Cuando uno revisa el cambio de los montos o los propios cambios de concepto que se han regulado ahora en estas normas, uno se da cuenta que tiene mucho que ver con actualizar un sistema de pagos que existían en nuestros medios de comunicación, en las instituciones, en el trabajo de la atención y la remuneración al derecho de autor de nuestros artistas, que se habían quedado un poco atrás. La otrora resolución 157, ahora resolución 68 del ministro de Cultura, que tiene que ver con el pago de los derechos de autor por las publicaciones periodísticas, es decir, en medios de prensa, revistas, medios digitales, etcétera. Esta resolución, esta nueva resolución 68 modifica lo que se establecía en la resolución 157 del 80, por supuesto ya caducada en cuanto a pago de los derechos de autor, y ahora aparecen nuevas tarifas muy beneficiosas a la luz de la tarea ordenamiento. Aquí se toman en cuenta, por ejemplo, la irrupción de los nuevos medios, que ya no son tan nuevos, de la manera en que circulan hoy productos comunicativos o en que se promueve la creación artística y literaria, y eso se ha tratado de que esté incluido dentro de esta resolución. Legislar los derechos que tienen los autores sobre sus creaciones intelectuales es una premisa en tiempos donde a nivel mundial están en auge los modelos comerciales y jurídicos que se basan en impedir con barreras legales y tecnológicas la difusión de la cultura. Cuando empezó el reordenamiento, los guionistas, tanto de la radio como de la televisión, no entraron dentro de este reordenamiento porque eran salarial, de tipo salarial. Entonces ellos se quedaron por fuera, amparados en una resolución, el pago de ellos, la resolución 51, que correspondía a la forma anterior en que tenían de cobrar la gente, y por lo tanto ellos se quedaron desfasados. Empezó inmediatamente un movimiento de los guionistas y de nosotros de la UNIAC apoyando que trataran de
gestionar cuanto antes la equiparación, digamos, ver cómo se podía modificar la 51 para que ellos pudieran tener el pago acorde con el nuevo reordenamiento. Lecturas públicas, interpretación pública de la obra literaria, conferencias, lecturas, etc. En fin, un grupo de actividades propias de este sector de escritores también, que cuyas tarifas en el pasado realmente ya han caducado, y a tenor, como expliqué, de la tarea de ordenamiento, ya se establece una tarifa mínima, que creo que es una tarifa ajustada a los momentos actuales y que también beneficia al sector nuestro, que realmente muchas veces depende de o la publicación de un libro, o depende también de estas actividades de carácter público para su remuneración del derecho de autor. Se deroga la autora de la resolución 34, que establecía el contrato para la publicación de obras literarias, y bueno, se mantiene en vigor la resolución 10 del 2008, que establece el pago, la remuneración por la publicación de obras literarias en nuestras editoriales. Lo más importante de todo esto está en que el pago va a ser con un mínimo y un máximo, acuerdo entre las partes, entre el guionista y el utilizador. O sea, tienen una escala, más o menos, dentro de las cuales se rige un mínimo y un máximo, y entonces tienen que llegar a un acuerdo para la cifra final del contrato que se tiene que hacer. Como novedad de la ley, sobresale la protección de obras e interpretaciones patrimoniales, que se rige por las normas del patrimonio cultural de la nación. A nosotros nos parece esencial, primero, que exista la ley de patrimonio hoy, que tengamos la posibilidad de actualizarla, por el impacto que tiene en la vida de la sociedad y por el impacto que tiene en el cuidado y la preservación de nuestra memoria, de lo que es identitario, de lo que constituye, tiene valores esenciales desde el punto de vista estético, científico, artístico, y que son los que le dan esa condición de patrimonial. 40 años después, pues estamos hablando de una necesidad de actualizar las normas y de incorporar nuevas temáticas que en las normas actuales no están tan claras. De hecho, Cuba en ese lapso de tiempo ha firmado convenciones internacionales vinculadas con la protección del patrimonio cultural. A partir de la norma actual, el patrimonio cultural de la nación es esa manifestación, esa construcción o esa obra mueble, o sea, obra de arte que es excepcional para todo el país. Las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos han solicitado la aprobación del proyecto de ley del derecho de autor y de intérprete. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. Iniciamos ahora nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de comunicación. La Agencia Cubana de Noticias informa que el coloquio Voces de la República, que anualmente y con carácter nacional se desarrolla desde hace más de 2 décadas en Santi Espíritus, cerró hoy sus sesiones teóricas después de 2 años sin realizarse de forma presencial por la COVID-19. En esta ocasión se presentaron 34 ponencias a cargo de destacados investigadores, historiadores y otros profesionales del ámbito de la cultura de varios territorios de Cuba. Durante el foro se debatieron temas relacionados con hechos históricos acaecidos en distintos momentos del pasado siglo en Cuba y con elementos que identificaron el quehacer cultural en diferentes regiones y sitios del país, con énfasis en el llamado periodo republicano o neocolonial. Este encuentro, convocado por la filial de la Sociedad Cultural José Martí en Santi Espíritus, constituye un importante espacio de pensamiento anticolonial que arroja luz sobre sucesos de nuestra historia patria. Por su parte, la página web de la emisora Radio Habana Cuba ofrece detalles del Premio Internacional de Historieta Manga que ha convocado la Embajada de Japón en Cuba. En el certamen, que promueve esa cultura asiática en el extranjero, podrán concursar aspirantes con obras tanto publicadas como inéditas y compuestas por historietas de más de 16 páginas producidas entre el 2019 y el 2022. El plazo de admisión permanece abierto hasta el 8 de julio de 2022 y las obras pueden ser enviadas por vía postal a la sede diplomática de Japón en La Habana.
Y por último, la publicación digital Cubasí da a conocer que este viernes se estrenó en España el documental Ennio, el Maestro, una realización audiovisual de casi 3 horas que rinde homenaje al célebre compositor Ennio Morricone, un genio que inventó el lenguaje de la música cinematográfica y creó míticas bandas sonoras que acompañaron a varias generaciones. En la cinta, el gran director de cine Giuseppe Tornatore rinde un amplio homenaje al compositor fallecido en 2020 a los 91 años, con quien había trabajado en 2 de sus películas más conocidas, Cinema Paradiso de 1987 y La leyenda del pianista en el océano de 1998. El documental está vertebrado por entrevistas con Morricone y con músicos y cineastas que expresan su veneración por el maestro que compuso e interpretó música para más de 500 películas. Con un fragmento de esta suite orquestal del maestro Ennio Morricone cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Ahora es tiempo de hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento le hablamos de artes visuales. No abandone la sintonía, en breve estoy de vuelta. Llegó la lluvia. ¡Llegó la lluvia! Y floreció el teatro en cada corazón. No te sientas solo. Comparte la magia de la escena y hagamos juntos la mejor primavera. El Museo Nacional de Bellas Artes anuncia para la próxima semana la presentación del catálogo de la exposición Sigmar Polk, una música de una fuente desconocida, que se exhibe en el edificio de arte universal de esa importante institución cubana. En muchos de los caminos del arte contemporáneo está la huella de Sigmar Polke. El pintor alemán, referente indiscutible de la posmodernidad, hizo confluir nociones del arte moderno con el mare magnum de la cultura de masas, el kitsch, la publicidad, en un discurso incisivo, esencialmente crítico. El Museo Nacional de Bellas Artes se exhibe hasta el mes de junio, cuando se cumplirán los 12 años de la muerte de Polke, la exposición Música de una fuente desconocida, que propicia un acercamiento a una importante etapa creativa del artista. Se puede apreciar aquí piezas que van desde una figuración francamente pop hasta una abstracción sugerente y siempre relativa. Hay un enfático tratamiento del color que no pasa inadvertido. Si se quiere comprender plenamente muchas de las implicaciones del arte pop o de esa tendencia que se ha denominado realismo capitalista, que más bien se trató de un antiestilo pictórico, hay que acercarse a la obra de Polke. De ahí la significación de la exposición de Bellas Artes. El próximo martes el museo presentará el catálogo de la muestra, que incluye reproducciones de las obras y valoraciones de sus curadores. Ofreceremos más detalles en este noticiero. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. Y de artes visuales continuamos hablando en esta emisión a partir del diálogo de la periodista Magda Resig y su invitado al segmento En Primera Persona. En Primera Persona recibimos hoy a un artista que en su juventud
es un creador ya muy reconocido, no solo en nuestro país, sino también internacionalmente, con muestras que lo avalan en muy diversos países, Colombia, Brasil, Estados Unidos. Son muchas las muestras, tanto personales como colectivas, en las que ya ha participado. Y por su condición también de líder en este mundo de la creación visual, sus compañeros han confiado en él para que sea el vicepresidente primero de la Asociación de Artistas de la Plástica de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. O sea que es un creador que también se ocupa de todos aquellos asuntos que afectan a la creación artística en nuestro país. Y con Harold López Muñoz estaremos conversando en primera persona. Bienvenido a nuestro noticiero cultural. Gracias, buenas tardes. Harold, siempre me ha llamado la atención que siendo una persona tan joven, hayas tenido una carrera que se ha precipitado en conquistar a un público y a una crítica que la reconoce como una de las expresiones plásticas más poderosas de la contemporaneidad cubana. Especialmente se habla de ese vigor que tiene tu pintura, de esa capacidad que tiene para emplear el color, enrumbando toda esa variedad cromática y esa fuerza cromática por el camino de un desarrollo conceptual también muy sólido que tiene que ver con el juego con el tiempo en el que vivimos, que nos pasa, que llega, y de pronto esas figuras que recreas captan el tiempo y están detenidas en un tiempo. Esa obsesión por el tiempo que ha vivido Harold, ¿a qué se debe? Bueno, yo creo que se debe a que vivimos en un país donde el tiempo es muy sui generis, como que nosotros vivimos en otro tiempo, es un país que tenemos más tiempo, por decirlo de alguna manera, que en otras partes del mundo. Y entonces, al tener más tiempo, a la vida no ser tan precipitada, tan apurada como en otros lugares, donde me ha tocado estar y que o sea, veo que la dinámica es diferente. Entonces uno tiene tiempo para reflexionar más sobre ese tiempo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que eso es vital. Contrasta mucho la sobriedad de tu persona, el modo en que te manifiestas, con la vida del color que empleas en tus creaciones. Explícame esa pasión por los colores vivos, por el color que nos conmueve, nos estremece. Yo creo que el reto principal de la pintura es el color. Hay muchos caminos para abordar la pintura, pero en mi reflexión personal yo considero que el color es el reto principal, es lo más difícil, es saber dominar el color y emplearlo de forma adecuada a los fines que uno se propone. Y entonces yo he realizado durante 20 años, se puede decir, un estudio muy profundo sobre la pintura, sobre todo del impresionismo hacia acá. Las vanguardias artísticas europeas de finales del siglo XIX, y entonces he reflexionado mucho sobre el uso del color de todos estos movimientos, del postimpresionismo, el expresionismo, el abstraccionismo. Entonces yo creo que debido a ese estudio es que he logrado llegar a determinadas conclusiones y he logrado abordar el color de cierta manera. Es una inquietud muy personal. Teniendo el conocimiento que tienes, estudiaste en la Academia de San Alejandro, tan prestigiosa, y teniendo el conocimiento teórico que muchas personas me aseguran que tienes como creador, lo figurativo no escapa a tu ambición como creador. Sin embargo, has estudiado otros movimientos más contemporáneos que a lo mejor no privilegian lo figurativo. En el caso tuyo, ¿por qué? Incluso el retrato del ser humano común y corriente que camina por las calles. Sí, la figuración siempre ha sido la inquietud principal dentro de mi obra, porque yo siempre he tenido el ansia de llegar a diversos públicos, o sea, no solo a los entendidos, sino a las personas que no saben nada de arte. Y entonces, que haya diferentes niveles de lectura dentro de mi obra. Entonces, la persona que es más conocida, más entendida en la materia, llega a determinados niveles. La persona que no es tan entendida se queda, pero siempre se lleva algo para sí. Y entonces, siempre he tenido esa inquietud de contar historias. Siempre he tenido ese es algo que es muy importante para mi trabajo. Hay creadores que no lo consideran necesario, o sea, que consideran que la pintura
no debe narrar nada, debe existir por sí misma. Pero yo creo que eso es el hecho de los títulos que eliges para tus piezas. A las piezas. Entonces todo eso es un juego para, el fin es contar una historia. Y una exposición es como el metarrelato, o sea, es la sumatoria de esas pequeñas historias, es la exposición. Bueno, yo espero que los televidentes hayan disfrutado mucho con ese muestrario de la obra de Harold López Muñoz, que hemos ido presentándoles para que ustedes puedan comprender el modo en que hemos dialogado hoy en primera persona sobre la obra de un creador de las artes visuales cubanas tan reconocido como pintor en Cuba y en el mundo, que sin dudas exhibe un sello tan original y propio que es perfectamente reconocible para los expertos, pero también para un público que logra comprender esa naturaleza emotiva y esa presentación de historias que detrás tiene un concepto muy singular y que él nos entrega. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Ahora es tiempo de hacer otra pausa en esta emisión para cumplir con nuestros compromisos promocionales. Al regreso le ofrecemos detalles del desarrollo de la temporada de teatro latinoamericano y caribeño Mayo Teatral que realiza Casa de las Américas. No abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta. Edición de la Feria del Libro Cuba 2022. Presentaciones, ventas de libros, paneles, encuentros con autores y talleres de creación literaria podrán disfrutar en la Feria del Libro Cuba 2022 en las provincias del país. Del 12 al 15 de mayo en Occidente, en provincias del centro del país del 19 al 22 de mayo y del 22 al 29 de mayo en la región de Oriente. Juntemos los sueños para leer un país. Durante todas las emisiones de esta semana le hemos puesto al tanto del desarrollo de la temporada de teatro latinoamericano y caribeño Mayo Teatral que realiza Casa de las Américas a partir de un segmento especial que ha recorrido espacios y recogido testimonios de los protagonistas de ese encuentro. Cerramos la emisión y la semana con la mirada a las artes escénicas de nuestra América desde Mayo Teatral. ¿Acaso los muertos no podemos morirnos de la risa? Expresarnos. ¡Los muertos! Unipersonales. Propuestas de grupo. Clásicos. Experimentales. Dramáticos. Musicales. Son la diversidad de formatos que hoy nos comparte Mayo Teatral. Continúan los desmontajes escénicos en Mayo Teatral, un espacio en el que los artistas comparten su experiencia creativa con el público. Pero sobre todo también con este mover, con este sentir que como artista nos da por decirnos, por pararnos, hablar en el escenario. Recuerdo los orígenes por qué estudié teatro. Yo digo, siempre soñé con esto de ir de pueblo en pueblo, de barraca en barraca, llevando una obra para poder compartir con diferentes públicos. Entonces entiendo la situación que está viviendo Cuba en este momento, que están viviendo muchos países también, y también pues claro que me consterna lo de la explosión en los días que recién pasó, pero siento que también es muy importante que el teatro exista en estos momentos, en estos lugares, para que sea un bálsamo
para la población, para que también sea un pequeño oasis y para que el teatro siga cumpliendo su función, a veces social, a veces simplemente con poder observar un gesto, una palabra, algo que te diga una obra, que te toque. Somos seres humanos tocando a otros seres humanos, entonces creo que es importante que a pesar de todo sigamos haciendo teatro. Teatro de la Utopía, procedente de Pinar del Río, llega con FK, fantasía sobre Frida Kahlo, con la dirección de Juliet Montes y Reinaldo León. La obra se adentra en la biografía de la artista mexicana. Porque eres comunista, ¿eh? Pues te vamos a amputar toda la parte derecha de tu cuerpo. Avanza el taller Comportamiento barroco del actor en la escena, dirigido por Patricio Vallejo Aristizábal y Verónica Falconi. Junto a los alumnos comprenden un viaje creativo en el que desentrañan el trabajo del intérprete a través del uso consciente del cuerpo en escena. Pienso que la sesión del taller de hoy tuvo una cualidad muy particular. Había una sensibilidad que se sentía, pero también yo pienso que como que la proveniencia de los talleristas, que algunos son instructores, algunos son estudiantes, algunos también ya son actores, bailarines profesionales. Eso hizo que en la diversidad nosotros tengamos como que ponerle atención para concentrar en nuestra propuesta. Y eso fue muy grato porque logramos ver respuestas distintas dependiendo de los cuerpos, de las proveniencias y también una explosión de una sensibilidad que fue como muy particular. En general te digo que ha sido una sesión muy interesante y muy intensa. Por estos días, la escena cubana abre al diálogo a los teatristas de la región. Continúan los aplausos en Mayo Teatral. Todos al teatro. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre el análisis de 2 proyectos de leyes vinculados a la protección de la creación artística y del patrimonio cultural durante las sesiones de la Asamblea Nacional. Le adelantamos detalles de la presentación en el Museo Nacional de Bellas Artes del catálogo de la exposición Sigmar Polk, Música de una fuente desconocida, y recorrimos juntos algunos espacios y momentos de la temporada de teatro latinoamericano y caribeño Mayo Teatral, en la que participaron reconocidos artistas del continente. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros regresaremos el próximo lunes para actualizarlos sobre el arte y la literatura en Cuba y el resto del mundo. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.